Muy bien, entonces encontramos impedancia de entrada e impedancia de salida. Ahora, ¿qué nos corresponde encontrar? La corriente de entrada y la corriente que sale, ¿verdad? ¿Sí? Que sale a la carga o al parlante o a lo que nosotros tengamos, ¿no? Por aquí nosotros tenemos una corriente de base, ¿verdad? Y nosotros por aquí también sabemos que tenemos una corriente de colector, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a encontrar estos valores, ¿sí? Yo sé que el voltaje de entrada, ¿sí? El voltaje de entrada va a ser igual a ¿qué? Al valor de la impedancia de entrada por la corriente de entrada, ¿sí? El valor del voltaje de entrada, la impedancia de entrada ya la aproximamos igual a la ganancia beta por la resistencia interna del emisor. Y si nos damos cuenta, al hacer un paralelo, resulta que la corriente de entrada es igual a la corriente de base. Muy bien, y determinamos el voltaje de salida, de entrada, perdón. Ahora vamos al voltaje de salida. Nosotros sabemos que el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A esa impedancia, ¿verdad? Ahora, la impedancia de salida, si nos damos cuenta, había un del colector. Y si nos damos cuenta, esa corriente del colector viene a ser, viene a hacerse una sola resistencia por el cual van a convergir corriente del colector y corriente de salida, que si nos damos cuenta, la corriente de salida es menos la corriente del colector. Y la corriente del colector nosotros sabemos que es igual a la ganancia beta por la corriente de base, ¿sí? Entonces nos queda el voltaje de salida. Y de aquí nosotros podemos ya determinar el valor sobre el voltaje de entrada de base sobre esa ganancia beta. Si yo simplifico aquí, me queda ¿qué me queda? Que A menos la resistencia interna del emisor, ¿sí? Muy bien. Déjenme conectar mi cargador. Vamos a hacer un ejemplo. Y bueno, antes de hacer el ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la ganancia en voltaje es negativo. Quiere decir que la señal de entrada con respecto a la señal de salida, voy a tener un voltaje de entrada, digamos que tengo este voltaje de entrada. Y el voltaje de salida que nosotros vamos a generar va a ser un voltaje de salida que está desfasado 180 grados, pero que sale a menos 10 voltios. Entonces logré amplificar la señal que vino tal vez del micrófono, la salida, pero sale desfasada, ¿sí? Por eso es común también que a veces utilicemos también los transistores cuando hacemos amplificadores, conectar en cascada, para volver a multiplicar la señal, ¿sí? Y ahora ya no salga con el desfase, sino que salga en la misma sintonía. Si hablamos de señal de audio, pues va a ser imperceptible al oído que nosotros sintamos que está desfasada, ¿no? Que viene desfasada. Pero eso es realmente lo que sucede internamente en el amplificador. Muy bien. Vamos a ver. Recuerden que todo este análisis es para un transistor construido con configuración de emisor común, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les mandé la consulta? En la consulta ustedes habrán encontrado una baja impedancia de entrada y una gran impedancia de salida. Y eso le daba ciertas características, ¿verdad? La configuración de emisor común ganábamos más voltaje, ¿verdad? Pero no ganábamos mucho en corriente, ¿sí? Entonces ahí va tomando sentido lo que ustedes consultaron la semana pasada, ¿no? Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Muy bien. Ejemplo, tengo el siguiente circuito de polarización. Entonces tengo una ohmios y, ¿sí? Por el lado de acá, recuerden ahora el circuito.
entrada. ¿Sí? Primero, bueno, vamos a ir determinando uno por uno. Primero le pido determinar la resistencia interna del emisor, el valor de la impedancia de entrada, la ganancia de voltaje, ¿sí? Y vamos a considerar una ganancia beta de 100 y vamos a considerar una resistencia interna de salida del transistor de 50 kiloohms. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Empecemos. Entonces, recordemos, vamos primero por partes, ¿no? Quiero encontrar la resistencia interna del emisor. ¿A qué era igual la resistencia interna del emisor? Era igual a 26 milivoltios sobre la corriente interna. ¿Pero conozco esta corriente interna del emisor? No la conozco. Todavía no. Hay que calcular. Bueno, entonces tal vez no me puedo ir por ahí. Me voy a la impedancia interna. Bueno, la impedancia interna también que era igual a beta por RE, pero RE no puedo calcular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesito hacer los cálculos en corriente directa antes de empezar a hacer los cálculos de corriente alterna. ¿Sí? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, que hemos encontrado siempre, es la corriente de base. Vamos a calcular. ¿A qué era igual la corriente de base de polarización fija? A 0.7 voltios. Era igual al voltaje de corriente continua, que en este caso son 12 voltios, No, menos, ¿verdad? El voltaje base emisor, que es 0,7 voltios sobre ¿cuánto? No es directo a 0.7, ¿verdad? No debería ser así. No, aquí vamos a hacer acuerdo cómo eran las fórmulas de configuración de polarización fija. Aquí está, ¿no? Recuerden, la primera, la corriente de base era igual al voltaje de corriente continua menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base. El voltaje colector emisor era igual al voltaje de corriente continua menos la resistencia del colector por la corriente de colector. La corriente de colector igual a la ganancia beta por la corriente de base. La corriente de saturación. ¿Sí? Entonces, todo, bueno, esas son las fórmulas que teníamos en la primera parte. Por ejemplo, esta corriente de base no creo que la necesitamos del todo, pero nos vamos a apoyar. Sí la necesitamos, perdón. Entonces, este era igual al voltaje de corriente continua menos el voltaje base en emisor, que nosotros ya sabemos que es 0,72 voltios sobre 470 kilómetros. ¿Cuánto me da esto? 24.04 microamperios. 24.04 microamperios. Muy bien. Por lo tanto, de aquí yo ya puedo calcular la corriente del emisor. La corriente del emisor sabíamos que era igual a 1 más la ganancia beta, que en este caso es 100, multiplicado por la corriente de base, que en este caso es 24.04 perdón, microamperios. ¿Cuánto da? 2.43 microamperios. Perdón. Miliamperios. Correcto. 2.43 miliamperios. ¿Sí está bien? Ya, muy bien. Sí, está bien. Sí. Muy bien. Entonces, ya tengo la corriente del emisor. Ahora sí ya puedo calcular la resistencia interna del emisor, que era igual a 26 milivoltios dividido entre la corriente interna del emisor, que en este caso es, o la corriente del emisor, simplemente vamos a decirlo así,
2.43 miliamperios. ¿Cuánto me da esto? Debe ser una resistencia muy chiquitita. $10.70. 10.70 ohmios. Sí. Sí. Ya, correcto. Entonces tenemos esa resistencia súper pequeñita. Ahora sí. Ya hice mis cálculos en corriente directa. Ahora sí, ya pude calcular la resistencia interna de la emisora. A ver, vamos a ver. Le pedí calcular la impedancia de entrada. Y da la casualidad que la impedancia de entrada es igual a ¿qué? A la ganancia beta, que es 100, por la resistencia, ¿verdad? Aquí, ¿qué me queda? 1000 o 1.07. Muy bien. Ya encontré la impedancia de entrada. ¿Puedo determinar la impedancia de salida? ¿Qué dicen ustedes? La impedancia de salida, ¿qué era igual? A la resistencia del colector. Por lo tanto, la impedancia de salida es igual a ¿qué? A 3 kiloohms. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿puedo calcular la ganancia de voltaje? AB, ¿puedo calcular? Sí. Sí. Correcto. Es igual a menos la resistencia del colector, que son 3 kiloohmios, sobre la resistencia interna del emisor, que son 10.70 ohmios. ¿Cuánto me sale esto? Menos 280.38. 280.38. Así nomás porque es Perdón, adimensional. punto 37. Bueno, un poco. Le vamos a poner 37. ¿Ya? Ingeniera, disculpe, ¿cómo sacó Z de salida? ¿Cuál? El ZO. ZO. La impedancia de salida, Es dijimos que era el paralelo entre la resistencia interna del transistor de salida y el paralelo con la resistencia del colector. Pero dijimos que esta resistencia de salida es siempre muchísimo mayor que la resistencia del colector. Incluso les di un valor que era 50 kiloohms. ¿Sí? Y habíamos dicho que cuando tenemos en paralelo dos resistencias similares, diré una mucho más grande que la otra, perdón, la impedancia es aproximadamente al valor menor, ¿verdad? Por eso dijimos que la impedancia de salida es igual a la resistencia del colector. ¿Sí? Y de ahí salió los 3 kiloohms de aquí, ¿no? De la resistencia del colector. Muy bien. Entonces vemos que hay una gran ganancia de voltaje. Lo que ustedes consultaron, ¿verdad? Baja impedancia de salida con una baja impedancia de entrada con una gran impedancia de salida y teníamos ganancia de voltaje. Por eso estos transistores de configuración de emisor común son ideales para la amplificación de estas señales de audio de uso común, ¿no? Lo que ustedes leyeron, ¿no? Entonces, miren, 280.37 es un valor de ganancia muy grande en realidad. ¿Sí? Quiere decir que es bastante bueno. Y si yo aquí le agrego a encontrar el voltaje de entrada, vamos a hacer estos cálculos ya solo con fines didácticos. El voltaje de entrada me dice que es igual a la ganancia beta por la resistencia interna del emisor y por la corriente de base, ¿verdad? Entonces el voltaje de entrada sé que es igual a 100, que es la ganancia beta, por la resistencia interna del emisor, que son los 10,70 ohmios, y por la corriente de base, que sé que son 24,04 microamperios. ¿Cuánto me da esto? 25.72 milivoltios.
Ya, 25.72 voltios Mili. y el milivoltios. Sí. Y por acá tengo voltaje de salida, voy a la fórmula porque no me sé la fórmula de memoria, ¿verdad? Me voy a mi formulario, me dice que es igual a menos la resistencia del colector por la ganancia beta y por la corriente de base. Me voy aquí. Menos la resistencia del colector, que son 3 kiloohmios, por 20 microamperios. ¿Cuánto me da esto? Menos 7.21 Menos voltios. 7,21 voltios o milivoltios. Voltios. Ya, muy bien. Entonces, perfecto, ya he encontrado todos los parámetros. También pude haber encontrado así, ¿verdad? Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Y aquí tenía menos 7,21 voltios dividido para 25.72 milivoltios. ¿Cuánto me da esto? Menos 280.33. Ya, 32, ¿ya? Entonces, aproximadamente lo mismo, por ahí nos falló un poquito los decimales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí nosotros hicimos con valores aproximados, no calculamos el paralelo, realmente cuánto sale el paralelo de las impedancias de entrada y impedancias de salida, simplemente las aproximamos, ¿sí? Por eso por ahí nos puede fallar un poco los decimales, ¿sí? Entonces son las dos formas que podemos calcular la ganancia de... ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Por mi parte, no, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, por eso yo les decía, necesitamos que ustedes sean muy ordenados en este capítulo con las fórmulas. Entonces, usted ya sabe, para el examen, no voy a esperar a revisar todos mis apuntes, no. A ver, configuración de polarización fija, estas son mis fórmulas, Acá tengo para calcular la ganancia de voltaje, el voltaje de entrada, el voltaje de salida en AC. ¿Sí? Entonces, usted al momento del examen no se va a poner a buscar en todos sus apuntes, sino que haga un formulario, ¿sí? Vamos a ser un poco disciplinados, porque, por ejemplo, yo le voy a preguntar, a ver, vamos a hacer ahora el de divisor de voltaje. Pero ¿a qué era igual la corriente de base en el divisor de voltaje? Y usted va a decir, no me acuerdo o algo, no. Tiene que tener ya su formulario a la mano y eso ya le va a servir también para el examen, ¿sí? Así que recomendación para este tema. Vamos a ver uno más, no sé si teníamos 2 horas, ¿verdad? Y el intermedio es media hora, más o menos hasta la una y algo vamos a darle el día de hoy la clase, ¿no? Muy bien, vamos a hacer la siguiente configuración. Configuración por divisor de voltaje. Ya, muy bien, chicos, perdón. Vamos a hacer ahora la configuración por divisor de voltaje. La configuración teníamos así, una resistencia R1, ¿verdad? Por aquí. Por acá teníamos otra resistencia R2. Y estas iban a la base, ¿verdad? Íbamos a la base, por aquí teníamos la resistencia del colector y por acá teníamos la resistencia del emisor. Muy bien, la resistencia del emisor, pero por aquí nosotros en AC normalmente se le coloca también un capacitor aquí
capacitor 3, por aquí teníamos el capacitor 2, por acá teníamos el voltaje de salida y por acá el voltaje de entrada. Y por aquí el voltaje de corriente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a redibujar el circuito al circuito equivalente, ¿no? Del transistor. Sabemos que nosotros el circuito equivalente es así, ¿verdad? Ganancia beta por la resistencia interna del emisor. Por aquí tengo el terminal de la base. Por aquí tengo el terminal del emisor. Por aquí tengo mi fuente de corriente de ganancia beta por corriente de base. Y por acá tenía yo una resistencia interna del emisor. Y por aquí tenía el colector, ¿verdad? Este es nuestro circuito equivalente. Muy bien, vamos a redibujar con el circuito de divisor de voltaje. Si ustedes recuerdan la configuración por divisor de voltaje, nosotros encontramos el circuito equivalente de Thevenin. Recuerdan que el circuito equivalente de Thevenin nos quedó de la siguiente forma. Nos quedó nuestro, y por aquí y por acá teníamos el emisor continuo, ¿sí? Que habíamos hecho. Entonces nos vamos a valer de este circuito de Thevenin para simplificar un poquito, y aquí simplemente vamos a colocar, en vez de colocar la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿sí? Por acá va nuestra resistencia del colector. Muy bien, vamos conectando lo que necesitamos. Y por aquí, ¿sí? Nosotros, si nos damos cuenta al colocar este capacitor, cuando yo le dibuje aquí un capacitor a este, quiere decir que nosotros vamos a cortocircuitar directamente a tierra ese emisor, ¿sí? En el comportamiento de corriente alterna. Por lo tanto, no vamos a tomar en cuenta esa resistencia del emisor para este circuito equivalente. Por el capacitor, ojo, por el capacitor que está aquí colocado. No lo vamos a tomar en cuenta. Si no tuviera este capacitor, ahí sí tengo que dibujar la resistencia del emisor y ahí mandar a tierra, ¿sí? Este computador se me queda. Ya, muy bien. Entonces el emisor a tierra. Y si nos damos cuenta, dibujando de esta forma, es igualito al sistema que ya dibujamos en la configuración de polarización fija, ¿verdad? Es igualito a este sistema. Por lo tanto, podemos utilizar o aproximar al mismo formulario anterior, ¿sí? Aquí voltaje de entrada, voltaje de salida, ¿sí? Aquí habíamos dicho impedancia de entrada, impedancia de salida, voltaje de entrada, voltaje de salida. Entonces aquí ya habíamos dicho impedancia de entrada, como vimos que es igualito al anterior, es igual a la ganancia beta por R. La impedancia de salida, la resistencia del colector, ¿sí? El voltaje de entrada, lo mismo, la ganancia beta por la resistencia interna del emisor, por la corriente de base, de colector, por la ganancia beta. ¿Por qué? Ya vimos que es igualito el sistema, ¿sí? Tanto nos queda tal cual. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo entonces. Ah, y perdón, por lo tanto, anteriormente, sobre la resistencia interna del emisor, ¿sí? Llegamos a lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo entonces. Muy bien.
Muy bien. Ejemplo. La resistencia 1 le vamos a dar un valor de 56 kilómetros. ¿Sí? Voy a dar un valor de 6,8 kiloohmios. La resistencia 2 le voy a dar un valor de 8,2 kiloohmios. La resistencia del emisor le voy a dar un valor de 1,5 kiloohmios. Un valor de 22 voltios. Por aquí mandamos a tierra, ¿sí? Por aquí me permite, déjame un momento. Muy bien, que me permite acoplar el voltaje de salida sin que vaya a provocar algún cortocircuito porque estoy utilizando voltajes de corriente continua. Dígame, Ángel. Disculpe, señora, ¿el 1,5 qué era? La resistencia del emisor. Ah, ya, gracias. Y por acá el voltaje de entrada, ¿no? Recuerden, estos capacitores son para que no hagamos cosas raras, por así decirlo, entre corriente directa y corriente alterna. Muy bien. Le pido determinar lo siguiente. La resistencia del emisor, la impedancia de entrada, el voltaje de entrada, el voltaje de salida y la ganancia de voltaje, ¿sí? Sabiendo que para este circuito voy a tener una ganancia beta de 90, ¿sí? Y una resistencia interna del emisor, de salida, perdón, de 50 kiloohmios. Muy bien. A ver, si es igual al anterior, vamos a ver cómo ustedes lo pueden calcular, ¿no? Vamos a ver quién puede lograrlo. Le vamos a poner ahí algunas personas que no han interactuado todavía, ¿sí? Recuerden, en el ejercicio anterior que hicimos, primero encontramos los valores de corriente continua para así poder encontrar los valores de corriente alterna. ¿Y cómo voy a encontrar? Necesito las fórmulas de esa configuración, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer esto, ¿sí? Ahorita tenemos 3 minutos, ¿no? Si se acaba la sesión, nos volvemos a conectar para ver qué tal les